En el ejercicio, vamos a convertir un número fraccionario, de base 10, a base diferente de 10, como la fracción 5/8, no puede convertirse directamente. Dividimos 5 entre 8, nos da 0,625. En este método, que el número decimal no tiene base visible, y es 10, para convertirlo a otra base, realizamos multiplicaciones sucesivas. En nuestro caso, multiplicamos por la base solicitada, base 6, el número decimal, 0,625 multiplicado por 6, nos da 3,75, para realizar una segunda multiplicación, usamos la parte decimal, en la parte entera escribimos un 0, tenemos ahora 0,75, multiplicado otra vez por 6, nos da 4,5, repetimos el proceso otra vez, solo la parte decimal, en la parte entera, escribimos 0, en este caso, 0,5, por 6, nos da 3,00. El número de multiplicaciones depende del número de cifras que uno quiera obtener, en este caso, solo deseamos 3 cifras decimales, por eso 3 multiplicaciones, a menos que el resultado sea exacto. Al multiplicar, el número convertido a la base 6, son los valores enteros, resultado de las multiplicaciones. En el primer producto, es el número 3, en el segundo producto, es el número 4, y en el tercer producto, es el número 3, entonces, el resultado es 0,343 en base 6. En el ejercicio, tenemos el número principal 213, que no tiene base visible, realizaremos multiplicaciones sucesivas con la base 6. 0,213 por 6, nos da 1,278. Escribimos como segunda multiplicación solo la parte decimal, sin el número 1, que es parte entera, 0,278 por 6, nos da 1,668. Nuevamente tomamos la parte decimal 0,668 por 6, nos da 4,008. Tomando los valores enteros, de cada uno de los productos parciales, tenemos 1, 4 que igualando a las variables, corresponde, el valor 1 a la primera variable, así, A vale 1, B vale 1, C vale 4, y la suma de todas las variables, es 6. En el ejercicio, tenemos un segundo y último caso, convertir un número decimal de base diferente de 10, a base 10. La mejor forma de reconocer el método, es, si el decimal tiene base visible, entonces aplicamos divisiones con la base 4, la primera cifra 2 dividida entre 4, más la segunda cifra, 1, dividida entre 4, pero la base 4, elevada al cuadrado, por ser la cifra del segundo lugar, más la tercera cifra, 3, dividida entre 4, elevado al cubo, por ocupar el lugar 3, en las cifras decimales. Si los sumamos, tal y como están, sin simplificarlos, el mínimo común múltiplo, es la base de mayor exponente, en este caso es 4 al cubo, 64, para realizar la suma, el mínimo común múltiplo se divide entre el denominador de cada fracción y se multiplica por el numerador, sumamos, 64, nuestro mínimo común múltiplo, con la primera fracción, 64 entre 4, es 16, por 2, nos da 32, más, segunda fracción, 64 entre 16, es 4, por 1, nos da 4, más, tercera fracción, 64 entre 64, es 1, por 3, nos da 3, sumando 32, 4 y 3, nos da 39, sobre 64, que es el mínimo común múltiplo. Ahora, dividimos, 39 entre 64, nos da 0,609375, aproximado a 3 decimales es 0,609. Recuerden que si aproximamos a 3 decimales, elegimos uno más, esto es 4, si es igual o mayor que 5, el número anterior, en este caso, el tercer decimal, aumenta 1, si no permanece igual, en nuestro caso, la cuarta cifra es menor que 5, así que la cifra 9 no aumenta. En el ejercicio similar al anterior, convertir 124 de base 5 a base decimal,
La mejor forma de reconocer el método es, si el decimal tiene base visible, entonces aplicamos divisiones con la base 5, la primera cifra 1 dividida entre 5, más la segunda cifra, 2, dividida entre 5, pero la base 5, elevada al cuadrado, por ser la cifra del segundo lugar, más la tercera cifra, 4, dividida entre 5, elevado al cubo, por ocupar el lugar 3, en las cifras decimales. Si los sumamos, tal y como están, sin simplificarlos, el mínimo común múltiplo, es la base de mayor exponente, en este caso es 5 al cubo, 125, para realizar la suma. El mínimo común múltiplo se divide entre el denominador de cada fracción y se multiplica por el numerador. Sumamos, 125, nuestro mínimo común múltiplo, con la primera fracción, 125 entre 5, es 25, por 1, nos da 25, más, segunda fracción, 125 entre 25, es 5, por 2, nos da 10, más, tercera fracción, 125 entre 125, es 1, por 4, nos da 4, sumando 25, 10 y 4, nos da 39, sobre 125, que es el mínimo común múltiplo. Ahora, dividimos, 39 entre 125. Nos da, 0,312, no es necesario aproximar, tiene 3 cifras decimales, es nuestra respuesta final. En el ejercicio, nuestro número principal está en base 6, por lo tanto, aplicamos el método de dividir las cifras decimales con la base, la primera cifra decimal, 3, entre la base 6, más la segunda cifra decimal, 2, entre 6 al cuadrado, más la tercera cifra decimal, 5, entre 6 al cubo, resolviendo las potencias, sumamos, no simplificamos, siendo el mínimo común múltiplo, el mayor de ellos, 216, en la primera fracción, 216 entre 6, es 36, por 3, nos da 108. En la segunda fracción, 216 entre 36, es 6, por 2, nos da 12. En la tercera fracción, 216 entre 216, es 1, por 5, nos da 5, sumando los valores obtenidos, 108, 12 y 5, obtenemos 125 sobre el mínimo común múltiplo que es 216, dividiendo 125 entre 216, nos da 0,578703, aproximamos, a 3 cifras decimales, y dado que la cuarta cifra decimal, siempre una más, es mayor que 5, entonces la cifra 8 aumenta 1, tenemos entonces 0,579, que se iguala con 0, ABC, donde A vale 5, B vale 7, C vale 9, la suma de las 3 variables es 21. En el ejercicio, vamos a convertir un número de base 5 a base 7, identificando cada una de sus cifras. Nuestro número principal tiene base visible, así que aplicamos divisiones con la base, 0,423, primera cifra decimal, 4, sobre 5, más segunda cifra, 2, decimal sobre 5 al cuadrado, más tercera cifra decimal, 3, sobre 5 al cubo. El mínimo común múltiplo es 125, el mayor denominador, siempre que no se simplifique, sumamos, en la primera fracción, 125 entre 5, por 4, nos da 100, más 125 entre 25 por 2, nos da 10, más 125 entre 125 por 3, nos da 3, el resultado luego de la suma de los productos parciales es 113 sobre 125, que dividido es 0,904. Ahora, este número en base 10, lo vamos a convertir a base 7, mediante el método de multiplicaciones sucesivas, 0,904 por 7, nos da 6,328. Luego la parte decimal de este último, 0,328 por 7, nos da 2,296, nuevamente su parte decimal, 0,296 por 7, nos da 2,072, nuestro valor es 0,072.
Le agregamos los números enteros obtenidos, de acuerdo al orden de la multiplicación, 6, 2, 2, 0,622, que está en base 7 y, podemos igualarlo con nuestras variables iniciales, de esta manera, el primer valor, corresponde a la primera variable, así, A vale 6, B vale 2, C vale 2, la suma de los valores de las variables es, 10. En el ejercicio, tenemos un número decimal, con parte entera, mayor a 0, de base 8 para convertirlo a base decimal, el número lo dividimos en dos partes. Primero el número 274, por tener base visible, los descomponemos polinómicamente, 2 por 8 al cuadrado, por tener dos cifras a su derecha, más 7 por 8, por tener una cifra a su derecha, más 4, esto es, 128 más 56 más 4, nos da 188, ahora, la parte decimal, 0,32 en base 8, primera cifra decimal, 3, sobre 8, más 2, sobre 8 al cuadrado, que sumado nos da, 26 sobre 64, y dividido es 0,40625. Ahora, para obtener el resultado final, sumamos los resultados parciales, 188 más 0,40625, nos da, 188 enteros como 40.625 100 milésimos. En el ejercicio, similar al anterior, un número decimal de base 2 a base 10, primero resolvemos la parte entera, 1.011.101 de base 2 a base 10, 1 por 2 a la sexta, por tener 6 cifras a su derecha, más 0 por 2 a la quinta, más 1 por 2 a la cuarta, más 1 por 2 al cubo, más 1 por 2 al cuadrado, más 0 por 2, más 1, esto nos da, 64 más 0 más 16 más 8 más 4 más 0 más 1, igual, 93, ahora, resolvemos la parte decimal, primer decimal 1, sobre la base 2, más segundo decimal 0, sobre 2 al cuadrado, más tercer decimal 1, sobre 2 al cubo, cuya suma nos da, 5 octavos, que dividido es 0,625, sumamos, ambos resultados parciales y nos da, 93 más 0,625, igual 93,625. En el ejercicio, vamos a convertir un número decimal de base 10 a base diferente de 10, en este caso, base 6, igual que en los casos anteriores, el número lo dividimos en dos partes, parte entera y parte decimal. Primero resolvemos la parte entera, 235 en base 6, como no tiene base visible, lo haremos por divisiones sucesivas, 235 entre 6, nos da de residuo, 1, luego, el cociente 39 entre 6, nuevamente, nos da 3 de residuo, finalmente el nuevo cociente 6, entre 6, nos da 0 de residuo, y 1 de cociente, para obtener el resultado. Tomamos el último cociente, menor a la base 6, 1, agregamos el tercer, segundo y primer residuo, 0, 3, 1, el número es, 1031 en base 6, ahora, la parte decimal, 0,45, le aplicamos multiplicaciones sucesivas. 0,45 por 6, nos da, 2,70. Tomamos su parte decimal, 0,70 por 6, otra vez, nos da, 4,20, nuevamente la parte decimal, 0,20 por 6, nos da, 1,20, observamos que si volvemos a tomar la parte decimal, nos dará 0,20 otra vez, esto es un indicador, que el resultado será el mismo, y la parte entera con la parte decimal también, elegimos, los números enteros, en el orden de las multiplicaciones realizadas, 2, 4, 1, tomando en cuenta que en la última cifra el decimal se repetía, nuestro número final es, 1031 enteros, 241, pero encima de la cifra decimal 1, ponemos un sombrerito, indicando que dicha cifra se repite indefinidamente. En el ejercicio, vamos a convertir un número de base decimal a base 2, tomamos la parte entera 22, lo convertimos a base decimal, no tiene base visible,
así que será divisiones sucesivas. 22 entre 2, nos da 0 de residuo. El cociente 11 entre 2, nos da 1 de residuo. Luego, el siguiente cociente, 5 entre 2, nos da 1 de residuo. El próximo cociente 2 entre 2, nos da 0 de residuo. El último cociente 1, le agregamos los residuos, cuarto, tercero, segundo y primer residuos, 0, 1, 1, 0, el número es 10.110 en base 2, ahora, la parte decimal, 0,75, le aplicamos, multiplicaciones sucesivas, 0,75 por 2, nos da 1,50, luego la parte decimal, 0,50 por 2, nos da 1,0, al tener todas las cifras decimales ceros, terminan las multiplicaciones, las cifras decimales son 1, 1. El número es 0,11 en base 6, formamos nuestro resultado final, 10.110 más 0,11, nos da 10.110 entero.